Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa De Cerca, un programa de entrevistas de Alaurín Televisión, donde hoy contamos con la presencia de Jesús Asensi. Él es comisario de la exposición de la Escuela del Colegio, un recorrido por las aulas 1900-1970, exposición que podemos admirar hasta mediados de marzo en la Casa de la Cultura. Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, Alejo. Muchas gracias por venir a Alaurín Televisión. A vosotros. La primera pregunta es sobre el sistema educativo. Conocer y comprender el sistema educativo está relacionado evidentemente con la exposición que podemos ver en la Casa de la Cultura. ¿Nos ayuda a comprender la sociedad actual en la que vivimos y de dónde venimos? Pues sí, porque la historia, como se ha dicho, es maestra de la vida, y recordar y reconocer cómo fueron otras formas de enseñar en otros tiempos, con otros materiales, con otras metodologías, con otro talante, con otros maestros, pues nos ayuda a ver cómo ha sido la evolución que ha tenido la enseñanza en otros tiempos, cómo se han ido pasos que, al compar de la evolución social y de la tecnología, vamos a decirlo así, pues nos hace ver cómo la educación, siendo la misma, porque mucha gente identifica, pues esto es lo mismo que dábamos nosotros. Sí, en parte sí, pero hoy se puede decir que la educación tiene otra forma distinta de expresarse y de llegar a los alumnos, a la familia y a la sociedad. Técnicas de enseñar, otra forma de educación, ni mejor ni peor, ¿no?, la de ahora que la de antes. Hombre, yo creo que es mejor. A pesar de muchas voces agoreras, de gente mayor que siempre quiere identificar lo que fue, hay muchos mayores que dicen, en mi época no sabíamos de memoria todos los ríos, todas las capitales, todos los reyes godos, estas cosas que se dicen, y sabíamos muchas cosas. Bueno, los chicos de hoy a lo mejor no saben eso, no saben la lista de los reyes godos, o no saben tantas capitales, tantos golfos y tantos cabos como en aquella época, pero tienen una experiencia muy rica de muchas cosas. Sí, es cierto, yo estoy seguro. ¿El objetivo de la exposición cuál es? Bueno, el objetivo de la exposición es simplemente ser memoria de la escuela. Es decir, que la gente tenga conciencia. Cuando digo la gente, me estoy refiriendo a los alumnos que puedan visitarla, que de hecho están asistiendo alumnos de primaria, de la ESO y de bachiller, y algunos de la universidad, de la Facultad de Educación, pues no solamente a ellos, también a los profesores, los mayores van a ver esta exposición con una cierta nostalgia porque recuerdan sus comienzos como profesionales. Pero también es un reto para el pueblo, para la gente, y en este caso nosotros queremos también que los políticos se fijen, y yo voy a decir que se mojen un poco en este tema de la educación, porque nosotros quisiéramos que estas itinerancias que está teniendo estos materiales que ya han rotado por muchos pueblos de la provincia, pues llegara un momento en que se asentaran, se estuvieran, por así decirlo, quietos, y se llegara a montar con ellos un museo de la educación, que es algo muy bonito, que es algo que ayudaría a fijar un poco el tema de la enseñanza, que hasta ahora está disperso, porque quien quiere investigar, quien quiere saber cómo era la enseñanza en otros tiempos, claro, los investigadores o los profesionales en la universidad allí tienen su sitio ideal, pero tampoco allí hay un museo, tampoco hay
una cantidad grande de libros. Yo, por ejemplo, tengo una colección de 3.000 a 4.000 libros escolares antiguos, donde eso es un fondo de investigación enorme para ver pues cómo era la ideología de otros tiempos, para ver cómo se educaba a la mujer, cómo eran los libros que tenían las niñas separados de los niños, para ver cómo eran otras asignaturas que ya han desaparecido de la escuela, como era la caligrafía, las labores escolares, en fin, que hay un campo para ver también cómo ha ido evolucionando la tecnología. En el caso de la escritura, cuando yo estaba en la escuela primaria, lo único que había era un lápiz. Bueno, estaban las plumillas que se mojaban en tinta líquida, con un palillero, y escribíamos. Pero hasta que yo no estuve en cuarto o quinto, me parece que fue cuarto, del antiguo bachillerato, no apareció en las aulas el bolígrafo. Aquello fue un invento que todos los alumnos nos quedamos. Este artilugio revolucionó la escuela. Ese, el BIC. Más que nada yo me acuerdo porque yo ya estaba ya en el instituto. Porque en aquella época también esto quizá habría que explicarlo. ¿No? Puedo hacerlo, por favor, ¿no? Por favor. Hasta el año 70 había como dos líneas educativas. La primaria llegaba hasta los 11, los 12 años, incluso podía haber algún alumno de 13 que se quedara por allí. Pero a los 10 años había unos pocos alumnos, que en mi época podían ser un 7%, un 10%, que pasaban a la enseñanza media. Es decir, dejaban la escuela a los 10 años y se integraban ya en lo que era el bachillerato antiguo. Yo pillé el bachillerato de 7 años. Estando en cuarto, de cuarto a quinto, hicieron una reforma y hubo un bachiller elemental de 4 años y un superior de 6. Pero lo que quería explicar era que a los 10 años había una separación enorme de la población española, en la que el resto seguía un año o dos más en la primaria y después pues seguían como aprendices de muchos oficios en las zonas rurales, que entonces eran empezaba a trabajar ya los chicos directamente al campo. Las chicas, que hacían, pues ayudar en la familia, a cuidar de los hermanos pequeños o incluso de niñeras con las familias pudientes. Entonces, esa dicotomía que había en la enseñanza es también una de las cosas que ha marcado mucho a la sociedad española, porque hasta los años 70 y más, todo el mundo no pudo hacer su primaria y cuando acabara la primaria empezar la secundaria. ¿Por este motivo es por el que la exposición se fija en el periodo 1900-1970? ¿Es porque a partir del año 70 cambia? Sí, esto usted acaba de explicar. Podemos decir que el año 70, que fue el año de la Ley General de Educación, cambia radicalmente el sistema educativo español, porque esa discriminación ya desaparece. Fue el año, por ejemplo, para los de tu edad, fue el año de la EGB, estudiasteis la educación general básica, que comprendía 8 años. Aquello además fue un revulsivo muy grande para los maestros, que pasaron de educar a niños hasta 12 años hasta los 14. Entonces,
esta EGB hizo que toda la población española tuviera que hacerla y tuviera un título común, único, que fue el título de graduado escolar, que hacía que el que obtenía ese título ya pudiera pasar al bachiller. Y claro, esto hizo que subiera bastante el nivel educativo de los españoles. Eso fue luego, y ahora volveremos a la exposición, Jesús, pero me gustaría su opinión como profesor, lo que ha pasado después de la EGB, los cambios constantes que ha habido cada vez que entra un gobierno nuevo y que sigue pasando, ese ir y devenir constante en la ley educativa, ¿eso favorece, eso perjudica? ¿Por qué no, y yo lo he dicho aquí alguna vez, por qué no hay un gran pacto de Estado entre los políticos para fijar el modelo educativo y que nos sirva durante muchas décadas? Sí, es cierto que la política... Es que yo confieso, perdón que le interrumpa, es que yo confieso que después del EGB yo ya he perdido la cuenta, y sí. que la LOE, la LAUSE, Sí, ha habido muchas reformas que son políticas, pero el fondo de la educación sigue siendo el mismo y por eso tendría que haber una colaboración entre todos los partidos y un convenio y una puesta en común para no tocarle a la educación, porque en realidad los aspectos más controvertidos pues son unos cuantos que no afectan a lo que es la enseñanza. Sí, se habla de que a lo mejor la LOSE no profundizaba, no desterró el memorismo, que se hacía la enseñanza muy lúdica. En fin, había aspectos que a lo mejor se pueden reformar y de hecho para eso están los planes de estudio, para ir perfeccionando año a año. Bueno, no año a año, los planes de estudios en la teoría educativa se dice que cada 10 años es necesario reajustar el plan de estudios. ¿Por qué? Porque la sociedad evoluciona, y la sociedad es la que está obrando que la escuela se ponga a su nivel. Porque uno de los problemas de la educación es que la educación siempre ha ido a remolque de la marcha de la sociedad, de los avances de la sociedad. ¿Tendría que ir por delante? Sería lo deseable, aunque es muy difícil. Es muy difícil, pero con que estuviera de forma paralela, con eso yo creo que sería un avance importante. Por ejemplo, la tecnología en la sociedad de nuestros días ha aumentado y ha hecho que cambien todas las profesiones, todas las formas de actuar, de ser, han cambiado porque la tecnología no ha habido más remedio. Entonces, hoy está ocurriendo de que los alumnos pequeños, alumnos de 8 o de 10 años, conocen la tecnología mucho mejor o más que los profesores. Es que hemos dicho que el bolivic o el bolígrafo revolucionó la escuela, pero es que los niños de hoy tienen telefonía móvil, ordenadores, redes sociales, internet. Claro. El desfase es mayor. Es mayor, porque la educación intenta, las políticas educativas intentan que toda esa tecnología entre en la escuela y sirva para formar y para enseñar y educar mejor a los alumnos, no para que aquello sea un entretenimiento. Porque claro, en la escuela no vamos a entrar en internet a ver dibujitos o a ver... No, es un medio didáctico, si se quiere, para enseñar más y mejor. Y de hecho es así, y ya se están incorporando muchísimos colegios, ya tienen sus salas de ordenadores,
tienen sus pizarras electrónicas, es decir, que la tecnología entrando. Pero cuesta trabajo, por ejemplo, que los profesores, que gran parte o que muchos de ellos se incorporen al mismo tiempo. Eso es lo que quizá cuesta más trabajo. Volviendo a la exposición de la que podemos disfrutar en la Casa de la Cultura hasta mediados de marzo, está compuesta por dos grandes colecciones. Una es la de José Antonio Mañas y sobre todo la suya, que es la que tiene más grande, es la que tiene más peso. ¿Cuánto tiempo ha estado usted recopilando, recogiendo? Y ha dicho una cifra, a mí me ha dejado sorprendido, entre 3.000 y 4.000 libros tiene usted en su casa, que no es evidentemente lo que podemos ver aquí en Alhaurín. ¿Cuánto tiempo y cuánta dedicación? Bueno, yo llevo casi toda mi vida. Libros he comprado mucho en Madrid, donde yo he desarrollado mi profesión. Me han donado muchos amigos, incluso colegios, porque a partir de los años 70 se produjo en los colegios una gran revolución que fue ante la irrupción de material nuevo, por ejemplo, los libros, que es uno de los materiales que yo he recogido más, en el año 70 fue cuando los libros empezaron a ser a todo color, con grandes fotografías. Bueno, esto fue una revolución porque hasta entonces estábamos acostumbrados a la enciclopedia como libro único, que era en blanco y negro, con dibujitos, a lo mejor algún grabado o fotografía muy negra que apenas tenía interés para los alumnos. Hay que ver con las enciclopedias actuales, claro. Claro. Entonces, los libros modernos, la gente recordará aquellas editoriales punteras que fueron Santillana y Anaya, Edelvives. Bueno, Edelvives era antigua, pero se tuvo que incorporar. Pero sobre todo Anaya y Santillana, con aquellos consultores, los libros de consulta, ya no eran libros de texto, eran libros de consulta, que formaban parte de una enciclopedia del aula. Bueno, aquello fue una gran revolución. ¿Y qué pasó? Pues que los colegios, cuando empezaron a recibir aquellos libros, los alumnos a comprarlos, pues claro, los que había en los colegios, que eran unos libros sin ningún interés ni motivación, en blanco y negro, pues empezaron a tirarlos. Y yo he recogido de colegios que se enteraron que yo coleccionaba este tipo de material, conocía a algún maestro. Mira, Jesús, vente porque es que los vamos a tirar, no sabemos qué hacer con ellos. Y he ido con mi coche y he cargado el maletero de muchos libros de estos que hoy constituyen una auténtica joya, porque en ellos se puede ver cómo se enseñaban las ciencias. Por ejemplo, las ciencias naturales, si se hace un estudio comparativo de libros de ahora con libros de los años 40 o 50, pues se ve la evolución de la ciencia. Las cosas que hoy se dicen no se decían entonces, ni mucho menos. Y si comparamos un libro de historia, pues veremos también cómo el tema ideológico, el tratamiento de la historia, como un hecho grandilocuente e imperial, pues en la dictadura franquista, en el nacionalcatolicismo que impregnaba aquellos libros, o las lecturas, eran unas lecturas de tipo histórico, muy especiales, claro. ¿Eran los libros de historia donde había una mayor carga ideológica? Sí, sí, sí. Bueno, dejando aparte la religión, que era religión, aunque había una implicación muy grande, claro, eso era el nacionalcatolicismo, era una implicación del Estado con la Iglesia, estaban fundidos, por así decirlo. Pero, claro, el pozo ideológico que tenían los libros de historia era bastante grande. ¿La asignatura que más cambios ha sufrido, viéndola tal y como está ahora, es la religión?
Sí, la religión, en cuanto a su contenido y a su didáctica, pues sí. Mira, en aquellos tiempos, yo era maestro, ya en los años 60 era maestro, y la religión que se daba, pues rezábamos el rosario los sábados por la mañana, que todavía no había vacación. Explicábamos el Evangelio a los niños. Teníamos un libro célebre que era, a ver si me acuerdo, era la explicación dialogada del Evangelio de el padre Llorente. Y entonces, con un lenguaje muy didáctico, explicaba muy bien cada evangelio y las consecuencias morales y prácticas incluso que se podía sacar. Claro, los maestros lo explicamos eso muy bien. Y recuerdo yo, a este respecto, una anécdota. Los maestros teníamos que ir los domingos a misa con los niños. Los niños nos esperaban en la puerta del colegio jugando. Llegábamos, o llegaba, en un colegio yo veía 6 maestros, a lo mejor con la mitad o con 2 bastaba para llevar a los niños a misa. Los llevábamos en fila, atravesando todo el pueblo, y allí los pobres niños pues aguantaban, y hay que decirlo así, porque eran niños, tenían 10 años, y aguantar 1 hora de misa apretados en los bancos, los niños eran niños, se daban con los codos, uno decía cualquier cosa, los demás se reían, y era un reto aguantar 1 hora a los niños. Pero los maestros tenían que dar clases de lunes a sábado. Sí. Y luego el domingo, o sea, eran maestros las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sí, la única vacación era el sábado por la tarde, y una vacación tradicional era la del jueves por la tarde. El jueves por la tarde sí que se solía haber vacación, que muchas veces el maestro lo que hacía, en los pueblos sobre todo, era salir al campo con los niños. Se iba de excursión. Pero mira, lo que te iba a decir era que los niños, después de escucharnos a nosotros explicar el Evangelio, cuando llegaban el domingo por la mañana a la iglesia, tenían que escuchar también el sermón que daba el cura y la explicación del Evangelio y tal. Y recuerdo un día un alumno muy expresivo que me decía: don Jesús, yo me entiendo muy bien el Evangelio que explica usted, pero el del cura no lo entiendo. Bueno, son cosas de... No, pero era real. Hombre, los maestros éramos maestros, y la verdad es que le quitábamos a los curas de entonces y a la iglesia no solamente el Evangelio, preparábamos a la primera comunión. La catequesis, ¿sabes? Claro, la catequesis se daba en la escuela. Éramos catequistas, maestros catequistas. Lo mismo que éramos, atención, éramos maestros catequistas y maestros instructores del Frente de Juventudes. Porque antes, al acabar la carrera del magisterio, teníamos que hacer un campamento obligatorio de 1 mes, que yo concretamente lo hice en Marbella, vamos a ver si me acuerdo, el campamento Vigil de Quiñones. Alguien mayor de estos lugares a lo mejor se acuerda. Campamento Vigil de Quiñones, que ahora
era una zona de Marbella que estaba cubierta de pinos, un poco alta, que ahora lo que hay son chalés. Cuando en Marbella había pinos, ¿no? Claro, ahora hay chalés. Yo alguna vez que volví quería ver aquel y no reconocí aquel lugar, no lo reconocí. Era entonces una explanada, pinos. Entonces, termino ya, nos formaban políticamente para ser, por así decirlo, ejecutores de la doctrina del movimiento nacional. Y en la escuela teníamos que impartir una formación del espíritu nacional, con un cuestionario de conmemoraciones y de lecciones sobre lo que era el campamento, lo que era la doctrina social del movimiento. Esa figura del maestro, para lo bueno y para lo malo, se ha perdido. Sí, claro. El maestro ya adoctrinador, porque hay que decirlo así, aunque a alguien no le guste, ya no existe. Ya el maestro ni políticamente tiene que adoctrinar en nada, y la religión tampoco, hay profesores que la dan. Por tanto, el maestro es un profesional independiente, objetivo, que se dedica a enseñar, a instruir y a educar, claro. ¿Socialmente estaba bien reconocido el maestro? No. Antiguamente, bueno, vamos a ver, socialmente, económicamente, muy mal. El sueldo del maestro era mísero, cobraba muy poco. Yo recuerdo en mi época de comienzo de ser maestro que, por ejemplo, por poner un profesional similar, que como eran los empleados del banco, bueno, en aquella época un empleado del banco era un capitán general, miraba a un maestro por encima. Yo en el año 59, 60, tenía un sueldo de 1.200 pesetas, que son 9 euros mensuales. Y recuerdo yo que entonces un empleado del banco, el más elemental, ganaba 3 veces más que un maestro. Sí, recuerdo yo que ganaban 4 y 5 mil pesetas ya. Jesús, ¿y el papel de la familia de entonces y la familia de ahora ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho? Ha cambiado mucho. La familia antigua tenía un gran respeto por la escuela y por la figura del maestro. Lo consideraba una persona que sabía mucho. En los pueblos, el maestro no solamente era el que enseñaba a sus niños, sino el que resolvía múltiples problemas. Escribía cartas, se dirigía a instituciones que tenían que ver con el pueblo, era, juez de paz, yo conocía maestros que eran practicantes, que lo hacían todo en el pueblo. Entonces, era muy respetado. Y en el pueblo, esa economía mínima que tenía el maestro, pues hombre, le hacían muchos regalos. En un pueblo siempre se tenía más al alcance los bienes, y podía vivir mejor, pero en los pueblos muy grandes y en las capitales, los maestros lo pasaban mal, es verdad. Y en cuanto a las familias y su relación con ellos, pues claro, antiguamente, si un maestro se preocupaba, vamos a decirlo así, de los alumnos, de un niño, y le regañaban o incluso le daban un azote, si el niño llegaba a la casa, a la familia, los padres les decían: el maestro me ha regañado, me ha pegado.
pues los padres le decían, pues algo habrás hecho mal. E incluso ellos le podían ese castigo aumentarlo. Ahora va el padre y le devuelve la Ahora es lo contrario. Ahora la familia ahora no permite que los hijos tengan el mínimo conflicto en la escuela. Como un maestro llame a un padre para hablar con él porque la marcha escolar del hijo no es muy buena, eso le sienta muy mal al padre, se molesta. Pues algo mal harán en este colegio, pues el maestro no es bueno, y se les regaña. O en algún caso extremo, que hoy ya no se da, le pegara o le diera un pequeño azote, bueno, eso puede ser un desenlace hoy muy negativo, puede ocurrir de todo. Ni aquello ni lo de ahora, ¿no? Claro, un término medio quizás sería lo mejor. Los padres no deberían nunca quitarle la autoridad al maestro, aunque en algún caso haya algún maestro que no lo haga del todo bien o se pase. Para eso los padres tienen que educar en casa y así claro. Solo sus hijos se forman en la escuela. Sí, porque es que hay muchos padres de ahora que quizá por su tiempo en el trabajo, porque trabajan los dos, el marido y la mujer, pues le dejan al colegio todo. Y ¿Ese es eso el error de ahora? ¿Ese es el error de ahora? Sí, yo creo que sí. Que pensamos que nuestros hijos se tienen que educar en la escuela, o en el colegio. Sí, sí, sí. Y yo sigo diciendo siempre digo que la auténtica educación y la formación futura de los hijos está en la familia y está en los padres. Ahí es donde está. Vamos, yo tengo la experiencia de que no siempre un buen colegio, de los que muchos padres piensan que es un buen colegio, que a lo mejor es pagarlo, colegio privado, colegio de élite, colegio religioso, mucho uniforme, mucho... Bilingüe, trilingüe. Bilingüe, bueno, lo de bilingüe es algo deseable, pero muchos piensan que pagando pueden educar a sus hijos, desentendiéndose ellos bastante. Y no es así. Con ese mensaje, Jesús, porque se nos va el tiempo, me voy a quedar. Que hay que educar a los hijos en la familia y formarlos, y que se formen en el instituto y en la escuela. Pero antes de nada, si los alumnos de los años 60, 70 se pasaran por los criterios del informe PISA actual, ¿sacarían mejores o peores resultados que los de ahora? No, posiblemente peores, porque no se está midiendo lo mismo. Y además lo del informe PISA yo lo pongo también entre comillas. Yo lo pongo entre comillas. Yo pienso que en general los alumnos de ahora están preparados bien. Mira, el problema de hoy no es la escuela. La escuela de hoy es mucho mejor que la escuela de hace 10 años, de hace 15, de hace 20. La escuela de hoy es una buena escuela. Lo que falla hoy, en gran medida, es la sociedad. Ya hemos hablado de la familia. Puede haber fallos, y los hay en la familia, y los hay en la sociedad. Ese es el gran fallo de hoy. Entonces, muchos de las dificultades, de las disfunciones que tienen los chavales de hoy, sobre todo en la edad polémica de la adolescencia, que es ya la ESO, esos años de segundo, tercero y cuarto de la ESO, comienzo del bachiller, todo lo que está ocurriendo ahí son problemas sociales. Y esos problemas sociales se empiezan a educar, se empiezan a arreglar cuidando la educación.
Hombre, la educación puede hacer mucho, pero no todo. No todo. Esos fines de semana que empiezan a tener ya nuestros adolescentes, que son estudiantes de tercero o cuarto, que desde el viernes, sábado y domingo tienen un tipo de experiencias total que la escuela ni las va a dar, ni las va a quitar, ni las va a reformar. Son al margen de la escuela y al margen de la familia también, porque también hay familias y padres que no se enteran. Entonces, muchos de los problemas que se piensan que son escolares, no, son problemas sociales. Don Jesús Asensi, ha sido un placer tenerle en Alaurín Televisión, hablando de educación, hablando de esta exposición, que yo recomiendo a todos los alaurinos y a la gente de la comarca del Guadalhorce, un recorrido por las aulas, y muchas gracias por traerla a Alaurín el Grande. Ha sido un placer. A ti, Alejo, encantado de estar con vosotros. Gracias. Yo les espero la próxima semana en este programa en De Cerca con nuevos invitados. Y no se pierdan ustedes, se lo recomiendo, esta exposición, un recorrido por las aulas 1900-1970, que pueden disfrutar ustedes en la Casa de la Cultura de Alaurín el Grande hasta mediados de marzo. Hasta la semana que viene.